Cris, ¿qué tal ha ido la semana? Buenas, Sergio. Vamos a tener que empezar a contar un chiste o algo antes de iniciar estos podcasts por cambiar, las introducciones. Mientras no sea Arévalo, no hay problema. Si alguien recuerda quién era este señor. Vale, venga. Editorial. En editorial recomendamos, por empezar así con chicha, un artículo del Harvard Business Review donde se habla de las plataformas que funcionan y las que no, y no se limita a redes sociales. Habla de qué estructuras de red utiliza Alibaba, Tencent, Amazon, Uber, Airbnb incluso, y cómo se puede llegar a una masa crítica. Estos días es muy relevante porque se ha criticado, por ejemplo, que Clubhouse se ancla sobre la libertad de direcciones de los usuarios, pero en su día LinkedIn se apoyó en los buzones de correo y los contactos en el buzón, porque en aquellos años no era un mundo tan móvil, era más texto, por ponerlo así, y digamos que LinkedIn se ancló sobre el acceso a tu email, que entonces ya estaba en nube, ¿no? Con cosas como Gmail. En su día Instagram, digamos que se aprovechó, ¿no? O se montó sobre Twitter y sobre Facebook, también para obtener su red social, hasta que Twitter se dio cuenta y le cortó el grifo, ¿no? Pero la idea es que siempre hace falta un arranque para montar ese efecto de red. Y este artículo habla de qué cosas funcionan y cuáles no. Y es relevante incluso por cosas que han salido esta semana. Y si algo funciona como Facebook, cómpralo. Esto es. Nada, yo por mi parte simplemente quería añadir una recomendación, en este caso es un podcast, donde Eric Seufert habla de la entrevista a Tim Cook sobre la ATT. Así que bueno, no voy a entrar en detalles por no alargarme mucho, así que creo que lo mejor es recomendar que quien se sienta identificado o interesado en estos temas que lo escuche. Dejaremos el link, como siempre, en el post del blog y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muy bien, vale, pues en ePrivacy hay una demanda nueva, no es una demanda, no, es una queja, ¿no? Es una queja de Max Schrems, que es este chaval que acabó con el Privacy Shield, que en su día hablamos bastante de él, y ahora pues en Francia ha presentado esta reclamación contra Google por el AAID, que es el identificador de usuarios en Android, es decir, el equivalente al IDFA. Lo que IDFA es a Apple, AAID es a Android. Y lo que viene a decir es que se está utilizando ese identificador único de dispositivo sin consentimiento y que por tanto equivale a todo lo que no estamos aceptando ya en el mundo cookies, cuando hablamos de web y no de móvil. Esto es algo que ya se estaba viendo en el horizonte cuando se hablaba de que a Google le podría incluso interesar seguir los pasos de Apple. Si además recibe un empujoncito de la comunidad pro privacidad, puede venirle bien a Google. Nunca se sabe. Bueno, pues veremos qué pasa. Yo por mi parte tengo otra, en este caso es del EDPB, el European Data Protection Board, que ha publicado unas guías sobre la gestión de datos personales en asistentes de voz virtuales y dado que a día de hoy cada día los usamos más y cada día más para todo, para comprar, para todo en general, además están conectados con plataformas publicitarias. Así que el tratamiento de los datos sobre Alexa o incluso Google Home puede ser fundamental o un punto clave en este sentido. Muy bien, esto está ya disponible ahí fuera, sí, muy interesante. También vuelve a la vida una brecha de seguridad que Facebook tuvo hace unos años, en 2019 entiendo, y los datos que entonces se robaron por hackers ahora han emergido en varias webs, algunos incluso estando a la venta. Y bueno, incluso salen noticias de que algunos de los afectados son las personas responsables de las iniciativas de privacidad en la Comisión Europea o el Parlamento. Entonces el tema tiene mucha enjundia. Y sin más, no es nuevo, no es una brecha de seguridad nueva, lo que es nuevo es que de repente afloran los datos de tantos millones de personas, ¿no? Incluido, entiendo, 11 millones de españoles. Es justo esto, que está habiendo mucho bombo con este tema y al final no es nada que nos superamos ya de antes, simplemente que ha vuelto a pasar. Así que pasamos de una brecha de seguridad a otra, en este caso a Booking.com, y su multa en Holanda por 475.000 euros por haberlo contado demasiado tarde, habiendo afectado a 4.000 clientes, incluyendo sus nombres, direcciones, teléfonos y lo que es más grave, incluso unas 300 tarjetas de crédito.
Y el caso o el motivo de esta sanción es que Booking tenía que informar de la violación de datos dentro de las 72 horas Mm, posteriores a su conocimiento y en lugar de hacer eso tardó 25 días en informarse de ello. sí, muy bien. Vale, pues en Martech y AdTech hay un artículo de AdExchanger donde explican que Unified ID no podrá satisfacer las condiciones mínimas de seguridad y privacidad. ¿Y por qué? Lo dicen porque se refiere el autor a que el email tiene que estar en algún sitio, a pesar de que se hashee, y que por tanto va a haber una empresa, una entidad asumiendo ese riesgo mientras no lleguemos a identidad soberana y descentralizada, pues esto siempre va a estar ahí y por tanto es mucho más arriesgado que lo que tenemos ahora con cookies. Vale, pues para finalizar este bloque hay una noticia de Google que también es bastante interesante y es que pone límites en cómo las apps instaladas en Android pueden ver el resto de aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros propios teléfonos. Mm, Y es que la empresa vuelve a actualizarse, en este caso introduciendo una nueva regla que entrará en vigor el 5 de mayo de este mismo año y que evitará precisamente eso, que la mayoría de las aplicaciones vean el resto de apps instaladas en nuestros móviles o tabletas solo de Android, como mencionaba, mm. y desde este momento Google solo va a otorgar solicitudes de permiso si la funcionalidad principal de la aplicación para el usuario necesita poder descubrir todas y cada una de las aplicaciones instaladas. En caso de no ser así, nada. Claro, claro, esto tiene usos buenos y malos, ¿no? Por ejemplo, esta plataforma de Exodus, este proyecto que por ahí hemos recomendado alguna vez, que te permite ver qué datos recaban las aplicaciones en tu Android, que Apple no lo admite, por ejemplo, esa aplicación, porque en iOS no se admite, no lo dejan pasar, pero en Android presta un servicio buenísimo, pero necesita acceder a qué más está instalado para poder analizar. Hay algunas que pueden analizar incluso, pues eso, qué política de privacidad se aplica, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas en el pasado así, pero también hay usos malos. Por ejemplo, fingerprinting o todo lo malo que se quiera creer, que es para poder deduplicar audiencias sobre cómo están instaladas otras aplicaciones. Y peor, mucho peor que eso, es fraude, aprovechándose de cómo puedes ver otras aplicaciones. Justo eso, Sergio. Yo creo que a lo que más va a afectar al final va a ser al fingerprinting y, bueno, dentro del mercado publicitario y sobre todo a los usos fraudulentos. Muy bien, vale, pues en Zero Party Data tenemos un artículo que es más bien una entrevista en OneZero, no en Medium, a Luke Stark, que es un especialista en inteligencia artificial que ha rechazado una beca de Google para profundizar en algunos temas y viene a explicar que el análisis automático de emociones, en el que creemos a veces a ciegas como el siguiente hito, que no es tan fácil. Es más, que probablemente no funcionará y que incluso todo lo que estamos haciendo ahora para alimentar en función de reconocimiento facial y expresiones comunes lo que podrían ser a la vez emociones comunes subyacentes, incluso utilizando algunas cosas como el Basic Emotion Theory, que al final son castillos en el aire, que podría incluso intentarse vincular la emoción a la identidad y todas estas ideas, pero que al final es complejo y no deberíamos montarnos esa película de que se puede llegar a definir emociones en función de qué datasets o qué datos afloran por aquello que se externaliza, ¿verdad? Sí, al final es un artículo muy largo, muy difícil de resumir y que lo mejor es que, quien, pues eso, a quien le interese que se lo lea a fondo porque merece la pena. Muy bien, exacto, ahí lo has dicho. Así que, bueno, pasando de cero partida a competencia en mercados digitales, Spotify compra Locker Room y entra en social audio con la mejor alternativa hasta la fecha a Clubhouse, dado que ésta sí que permite anclarse en un sistema de descubrimiento de contenidos relevantes y además facilita la creación de contenidos por el lado de la oferta. Claro, esto es muy importante porque hay mucha alternativa a Clubhouse. Y esto se conecta muy bien con el primer artículo que hemos recomendado. ¿Cómo consigues montar un gráfico social desde cero? Claro, Spotify ya tiene, no solo es que tenga anclaje en gráficos sociales, porque es verdad que Spotify también se ancló en otros, sino que ya tiene el mecanismo de recomendación, que es lo que le falta a Clubhouse. Vale, pues perfecto. Entonces, yo creo que por aquí tenemos otra noticia de Google, ¿no? Sí, Google ha ganado contra Oracle en el juicio de Java, que se llama el juicio, lo han llamado el juicio de los APIs, de los APIs. Realmente es la idea, es muy potente lo que está detrás, que es que
Android está desarrollado sobre Java. Java no era de Google. Java estaba en la comunidad, pero lo estaba porque lo desarrolló Sun Microsystems y Oracle se había quedado con esos activos, con Java. Lo que se venía a decir es que un API no se puede proteger por derecho de autor, como sí se puede el software. Y lo que terminó diciendo el Tribunal Supremo es que ni siquiera tiene que entrar en esa materia porque se aplica un uso justo, esa excepción de fair use, que hasta ahora muchos hemos entendido como parte del mecanismo de copyright, pero ni siquiera ha querido entrar en la sustancia de si está protegido por copyright o no, como criticaba precisamente la opinión disidente en el tribunal. En esencia, Google no tiene que pagar, por tanto, no habrá licencias atadas a Android. Entiendo que esto permite que vuele mucho más rápido la innovación en ese ámbito, pero por supuesto Oracle critica que gracias a esto Google se ha hecho muy fuerte en móviles sin pagar un duro. La verdad que se agradece, yo por lo menos lo hago este resumen y conclusión porque la noticia sí que es un poco complicada de entender y el hecho de, pues eso, que te lo digan más un poco en palabras o un poco más en español, se agradece. Vale, pues paso con esto a futuro de los medios. Y ahí una noticia interesante es que algunos editores se están preocupando porque como ahora hay que ir a identidad precisamente por el final de las cookies y hay que ir a soluciones de primera parte o identidad compartida con Unified ID y otras alternativas, el código requerido para esto y todos los nuevos consentimientos que van a llevar y todo el bloque que va a llevar esto encima y la asincronía que representa va a impactar de lleno en los nuevos Core Web Vitals, que son las métricas que va a aplicar Google a partir de ahora, justo está a punto, entendí que se anunció en mayo del año pasado y entiendo que entra justo ahora en vigor, en mayo de este año, donde el SEO, que no sé si puede darte un 30% o más siendo un editor de todo el tráfico, el SEO va a cambiar de forma radical porque se va a dar muchísimo peso a estos Core Web Vitals. De nuevo, estas métricas que premian la carga muy rápida de la página. Si alguien viene con nuevos bloques de JavaScript, van a afectar a su posicionamiento. Pues hablando justo de páginas que cargan rápido y de la velocidad de las mismas, tenemos que presentaros un nuevo modelo de relación entre personas, anunciantes y prensa, que es 12grados.com, que como digo, carga extremadamente rápido. Así que si quieres estar al tanto de las últimas noticias, estás harto de las cookies, de los anuncios y quieres un medio sin coste, este es el tuyo. Podrás contrastar además diferentes perspectivas de diferentes medios, bueno, medios bastante conocidos, y básicamente podrás ponerte al día en 10 minutos con tu dosis de información diaria que se actualiza todos los días a las 8:30 de la mañana. Y es que si no me pongo al día en 2 minutos no me va a valer. Bueno, pues estos son 5, si te lo lees un poco rápido igual llegas a 2. Vale, muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, Sergio, gracias a ti.